Buenos días chicos, vamos a comenzar hoy la actividad número 1 que vamos a resolver entre todos. Yo les preparé acá este trabajito como para que podamos entre todos hacernos preguntas y esto tiene que ver con una aplicación de lo que venimos desarrollando en clase. Entonces, acá no va a haber teoría, acá va a haber desarrollo de ejercicios y la cuestión es que ustedes se detengan a resolverlo, se tomen su tiempo y me pregunten. Entonces, el tema de las funciones polinómicas y la actividad número 1 que les tiene que haber llegado por el Classroom comenzaba de esta manera, con el ejercicio 1 que decía, escribir una función polinómica que cumpla con las condiciones dadas. Y en el primer ejercicio nos daban las condiciones para la primera función polinómica. Acá lo que nosotros estamos aplicando o intentamos aplicar es la definición de polinomio, esa que ustedes, si se acuerdan, fue una de las primeras diapositivas que trabajamos. En esa definición había elementos importantes que quizás en ese momento era muy fácil de ver, pero ahora no los tengo armado. Entonces la dificultad de este ejercicio es que nosotros con estos elementos logremos armar la función polinómica. Entonces lo primero que vamos a hacer tiene que ver con que ustedes logren identificar, si se puede, cuál es el grado. ¿Se acuerdan lo que era el grado? El grado de una función polinómica era el mayor exponente con el cual aparecía la variable. Una vez que yo identifiqué el grado, voy a poder simular o intentar ver cómo sería la forma de la función que me están pidiendo. ¿Ven? Si yo tengo una función que es de grado 2, el exponente de esa función, de la variable de esa función, va a ser x a la 2. Ese x a la 2, que es el grado, determinaba que ese elemento que yo voy a señalar ahora de color verde se llame término principal. Y en ese término principal iba a estar el coeficiente principal, que en este caso se va a llamar a sub 2. Después, ¿qué hacía a partir de ahí? A partir de ahí empezaba a armar el resto de los elementos teniendo en cuenta que iba a completar la función polinómica con ese elemento que yo marqué ahí en verde un poquito más claro, donde aparece que un término de grado 1. Y en el último elemento que aparece ahí, lo que pongo es un término de grado 0. Todos se acuerdan de esto, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, pregunten, porque si no se acuerdan, Sí, sí, yo me acuerdo. muy bien. Hasta ahí Sí, yo vamos. también. Perfecto. Fíjense algo importante. El exponente de la x coincide con el subíndice de la sub 2. O sea, si mi grado es 2, el número que va a ir con él nosotros lo vamos a llamar a sub 2. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque los datos van a venir, fíjense acá por ejemplo, en ese elemento que está ahí. ¿Cómo hago yo para saber dónde va este a sub 1? ¿Va a ir elevado o va a ir con el término con la x elevado al exponente 1? Si yo tuviera un a sub 15, ese a sub 15 va a ir en el término donde la x esté elevado a la 15. Entonces, una vez que yo tengo armado, o mejor dicho, armado no tengo nada, sino que lo que tengo es el modelo de función que me están pidiendo con esos tres elementos, esto se llamaba término principal, este se llamaba término constante. Fíjense los nombres de lo que va apareciendo acá arriba, así nosotros ya lo vamos indicando dónde vamos a ubicar cada uno. Por ejemplo, el a sub 1 va a venir al lugar donde está a sub 1 ahí. El coeficiente principal era el que iba con el grado, o sea que va a ser el número que va a estar acá. Y el término constante va a ser el que está en el lugar donde no tengo la variable x, por eso se llamaba término constante o término independiente, lo habíamos llamado. Una vez que yo armé el modelo, voy a colocar cada uno de esos coeficientes y voy a decir que la función polinómica que me están pidiendo de grado 2 tiene esa forma que está ahí. Fíjense, coeficiente principal, vamos a ir marcándolo para que ustedes vean. Coeficiente principal menos 1, ¿a dónde va a ir ese coeficiente principal? Al elemento con la x al cuadrado. A sub 1, que vendría a ser el elemento que va a estar con la x elevado a la 1, ¿con quién va a ir? Con el elemento con la x elevado a la 1. Esto, en esta función de segundo grado, ese se llama término lineal, para que le suene algo del año pasado. Y el término constante es el numerito que va a ir solo, y ahí lo que hice fue armar
el polinomio que se llama, la función polinómica que se llama f, ¿sí? A partir de los datos que me dieron. ¿Tengo que hacer algo más? Ahí finaliza mi ejercicio. Esa función que yo armé cumple con esas características que está ahí. Entonces, una de las finalidades de esto, además de saberlo armar, es la siguiente. Entender que a veces nos van a dar determinados datos para armar la función y a veces nos van a dar la función armada. ¿Está bien? O sea, antes de comenzar con el tema de funciones polinómicas, nosotros nos tenemos que ubicar en saber armar, pero para saber armar tenemos que saber reconocer qué tipo de funciones son las que vamos a trabajar. Si alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio, la puede hacer. De lo contrario, pasamos al segundo ejercicio que también hablaba de armar una función polinómica. Pueden hacer las preguntas que quieran. Recuerden que las preguntas que hagan tienen que haber leído el material o haber visto alguna clase o algo, porque si alguien me dice, ¿por qué se llama coeficiente principal? Y va a tener que mirar el material antes, si no. Pero de lo contrario, pregunten todo lo que ustedes quieran. ¿Nadie tiene preguntas? Anímense, miren que esto a mí no me molesta para nada, por eso lo hago la clase esta, si no, estaría durmiendo. Vamos, a ver. ¿Nada de preguntas? Pasamos al segundo. Muy bien. No. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces me van a ayudar a armar el segundo solos. A ver. Cuando vamos al segundo ejercicio era lo mismo, pero fíjense ahora cómo me cambiaron los datos. Por ejemplo, yo les voy a preguntar a ustedes, como para empezar a ver si es verdad. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es el grado de este polinomio que me pidieron? ¿Grado 3? Grado 3, perfecto. ¿Quién fue la que habló? Isabela, buena. Hola Isabela, ¿cómo estás? Grado 3. Bien, ¿Por qué Isabela me dijiste grado 3? Está perfecta tu respuesta. porque el término más grande, o sea, el exponente más grande es el 3, ¿Y de dónde lo sacaste eso? A ver si sale de ahí donde de está. la 3. Muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos recién? Muy bien Isabela, gracias. Ese A sub 3, que es el más grande de los subíndices que tiene la letra A, me está diciendo que es el coeficiente principal. Y eso me está diciendo que es de grado 3. Entonces, ¿quién sería el A sub 2? Sería el que va a ir con el término de grado 2. ¿Quién sería el A sub 1? El que va a ir con el término del grado 1. ¿Y quién sería el A sub 0? El término independiente. Entonces, ¿qué dijimos recién hace un ratito? Cuando nosotros identificamos el grado de la función polinómica, acuérdense siempre de esto. Primero identifico el grado de la función polinómica, porque una vez que yo identifiqué el grado, el ejercicio me va a pedir, o yo tengo que armarme un modelo de polinomio o de función polinómica que voy a armar. ¿Ven? La función de grado 3 tiene esa forma. Un término con x cubo, un término con x cuadrado, un término con x y un término sin letra. Voy a Tengo una colocar... pregunta. Sí, por supuesto. ¿Siempre tenemos que poner A3X3 o ya podemos hacerlo directamente? Muy bien. Yo como lo estoy explicando, ¿sí? Como es el primer ejercicio que estamos haciendo, yo lo armé como para que vean dónde va cada uno, porque si yo, mira, de repente yo te hubiese hecho hacer esto, Isabel, ahí, ¿no es cierto? Entonces yo te digo, mira, esto es para que veas por qué lo hago, ¿eh? Yo te digo, ese ejercicio con esos datos es este polinomio que está acá abajo. Vos me vas a decir, ¿y de dónde lo sacaste a Claro, esto? queda raro. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que Sí, sí. yo hago es primero poner el modelo en base al grado del polinomio para saber cómo quedaría la forma. Y después, lo único que te queda por hacer, cuando vos estés más canchera con este tema, es ir poniendo cada numerito con el elemento que te corresponde. ¿Ves que así se ve mucho más fácil a dónde va cada uno? Si alguien de ustedes no tiene ganas de escribir y quiere pasar de eso a escribirlo directamente, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchas gracias. No, por favor, muy bien la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Terminamos el ejercicio 1 de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer con esta respuesta? Nada, porque lo único que nos pedía el ejercicio era armar la función polinómica. Terminó, la armé, listo, mi ejercicio finalizado.
Entonces, ¿alguna pregunta de este ejercicio o pasamos al punto número 2? Muy bien, el silencio queda grabado, así que pasamos al otro tema, al otro punto. En el ejercicio número 2 nos daban una función polinómica armada. ¿Está bien? Yo le voy a hacer una pregunta con un poquito de maldad acá. Esa función que está ahí, ¿de qué grado es? ¿De primero? Si alguien responde, yo respondo. ¿Cómo? 2. Grado. ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo de primero? ¿No? ¿Puede ser que escuché? Sí, Yanela, pero sí. Yanela, ¿cómo estás? ¿Alguien Bien. más dijo otra cosa? A ver. ¿Alguien más que opine de qué grado es esa función? Yo lo voy a dejar escrito para que cuando lo resolvamos se den cuenta de que a veces hay que tener un poco de paciencia. Mi pregunta fue mala porque los hice pensar antes de tiempo. ¿Alguien tiene otra opción que no sea primer grado? Vamos a ponerlo así. Mira. Grado 1. Grado 2. Hay alguien que dice grado 2. Nos vamos a poner los nombres para que no quede esto por ahí. ¿Nadie más tiene opiniones? Grado 1. Yanela, ¿estás por ahí? Sí, Cuando vos dijiste grado 1, es porque miraste eso, ¿no es cierto? sí. Dijo grado 2. ¿Cómo? Está bien, está perfecto. ¿Quién dijo grado 2? Hay alguien que dijo grado 2. Una voz masculina. Valentín. Valentín. Cuando vos dijiste grado 2 es porque miraste ese 2. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Esa función, así como está, ¿es una función polinómica o le falta algo todavía? Que ahí está la observación que nosotros tenemos que hacer. Recordemos lo que era una función polinómica. Era una suma algebraica de términos donde había números y letras. Acá hay una suma ¿Faltará un algebraica. orden? ¿Cómo? ¿Le falta el orden? ¿Puede Le ser? falta el orden, pero antes de faltarle el orden, le falta escribirla en forma polinómica, porque miren, ahí donde aparece eso, ahí hay un producto. Hay un producto de este 4x por todo esto que está acá. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que para poder encontrar una función polinómica tiene que estar escrita, y voy a volver un poquito para atrás, tiene que estar escrita de esta manera que está acá, ¿ven? Donde haya números y letras, pero separados por sumas y restas entre sí. ¿Qué nos pasó en este caso en particular? Me dieron un ejercicio donde parece que fuera polinómica, pero en realidad acá hay una multiplicación que la tengo que resolver. ¿Se entiende? Entonces, cuando me piden escribirlo en forma polinómica, ¿qué me quiere decir? Que todavía no está escrito en forma polinómica. Y si no está escrito en forma polinómica y me preguntan el grado, yo no voy a poder responder. ¿Se entiende? Por el momento no sé de qué grado es. Vamos a tener que trabajar un poquito y cuando lleguemos al final van a ver que el grado sale muy fácil. Aclaración, no es una función polinómica así como está escrita. Cuando hagamos unas cuentas acá dentro de esta expresión, ahí sí va a ser una función polinómica. Y miren cuál es la cuenta. Fíjense, 4x, ¿no es cierto? Ese 4x está multiplicando a un cuadrado. ¿Qué era resolver un cuadrado? Resolver un cuadrado era multiplicar lo que tengo por sí mismo. ¿Se acuerdan de estos viejos pasos? Mira, eso que está ahí es eso. Entonces, una vez que yo lo escribí, voy a tener que empezar a resolver. ¿Y qué es resolver esto? Resolver esto es aplicar la famosa propiedad distributiva. ¿Se acuerdan? 4x por 4x, 4x por 1, y eso me da esto que está acá. Lo hacemos. 4x por 4x. Bueno, acá hay un número que está mal, miren. Es 16x. ¿Ven? Ahí apareció una falla en el sistema. Bien, ¿ven para qué sirve corregir las cosas? Porque esto yo lo hice y no lo controlé. 4x por 1, 4x. ¿Se entendió este paso? 16 a la 2, dice ahí. 16x a la 2 dice ahí, exactamente. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ya está en forma polinómica? No, porque acá todavía hay una multiplicación que me está complicando para que solamente aparezcan sumas y restas.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez la distributiva. Bueno, ahora me va a cambiar esta distributiva y la vamos a hacer de vuelta, miren. Y acá van a tener que tener paciencia porque el pulso del profesor es medio... deja mucho que desear, ¿no? Pero vamos a hacerlo entre todos a la distributiva. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Ese 16x al cuadrado lo voy a multiplicar por 4x. Y eso me va a dar 64. Bueno, miren qué lindos los números que me salen, ¿eh? Espectacular. X a la 3. O X al cubo, se dicen de verdad. Después, ¿qué voy a hacer? Al 16x cuadrado lo voy a multiplicar por el 1. Y eso me va a quedar 16... se corrió un poquito, x a la 2. ¿Con qué signo va a ir ese 16x a la 2? Con el signo de suma. ¿Se va entendiendo lo que voy haciendo? Sí. ¿Sí? Sí. Después, ¿qué me queda por hacer? Hacer la distributiva con este 4x. Multiplicado por 4x, eso me va a dar 16x al cuadrado. ¿Se entienden los números feos que tengo, no? No tengo tablet, entonces ahí es donde está mi conflicto. ¿Se va entendiendo? Bueno. Sí. Y el último distributiva que me queda es ese elemento por este que está acá. Y eso se transforma en 4x. Muy bien. Una vez que terminé la distributiva, que esto lo tienen que haber hecho el año pasado, tengo que, mi función final o mi función definitiva la tengo que escribir como f de x igual, y ver qué es lo que pasa con los términos. Por ejemplo, este término que está con x al cubo va a quedar igual. O sea que sería 64 x a la 3. Y ahí te quedaría 32. Muy bien. Estos dos que tienen la misma letra los puedo juntar. O sea que me quedaría más 32 x al cuadrado. Cuando yo lo junto, no sumo los exponentes de las letras, ¿ven? Porque muchos hacen esto, ponen 32x a la cuarta. No, lo que yo sumo solamente es el numerito que está afuera. El x a la cuarta yo no lo puedo poner, porque mi trabajo, ¿cuál es? Mi trabajo es solamente sacar la suma de los números. Entonces, es como que agrupo, como ustedes dicen, y este va a quedar al cuadrado. Ahí sí está bien. Y por último, queda el elemento 4x. Eso que está ahí, ahora sí es una función polinómica. Fíjense la diferencia entre esa función y la primera función que nosotros teníamos. ¿Ven? En aquel caso había una cuenta por hacer, había una multiplicación y había una cuenta de potencia acá adentro. Por eso la consigna del ejercicio era escribirla en forma polinómica. Y ahora les vuelvo a preguntar, en este ejercicio final, en esta función final, ¿cuál es el grado? 3. Claro, muy bien. El grado de nuestra función es 3. Ni 1 ni 2. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Qué término es el que falta acá? Para que esté completa la función. El 0 falta, muy bien. Y si falta el 0, no es necesario, por ahora, no hace falta, pero nosotros lo vamos a poner con otro color acá. Si yo quiero completarla, acá le pongo el término constante que sería más 0, pero no cumple ninguna función, por lo tanto no lo escribo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, entonces, anoten por ahí esa formulita que yo escribí. Así ustedes me ayudan, porque yo hice, en la distributiva inicial me equivoqué, entonces ahora voy a tener mal todo lo que viene después, y esto es lo que yo siempre les recalco. Si ustedes se equivocan en un paso, ese error va a correr todo lo que viene después. Entonces, la función que a nosotros nos quedó es 64x al cubo más 32x al cuadrado más 4x. Yo quiero que ustedes en este ejercicio en particular puedan percibir la diferencia que hay entre lo que parecía una función polinómica que está allá arriba con un producto y lo que es la función en forma polinómica. ¿Está? Ese era el trabajo en esta actividad. Entonces, ya tengo la función polinómica. ¿Sí? Primer paso, resuelto. ¿Qué pasa en el segundo paso? Acá vamos a tener que escribir la función nueva, ¿ven? Yo acá, mi error fue que acá yo puse 4x al cubo
y me cambió porque la distributiva va a cambiar completa. ¿Cuál sería la función que nosotros vamos a escribir? ¿Quién me la dice, por favor? La anterior. F de X. ¿Alguien la anotó? 64x a la 3. 64. Esperen que el 6 ese salió medio feo. 64. X al cubo. Muy bien. Sí, Yanela, decime si vos sos la voz oficial del armado este. Más 30, más 32x al 32x. cuadrado. Muy bien. X al cuadrado. Dale. Y después era... No la anoté, me la estoy ¿Te acordando. la estás acordando? ¿Más? Sí. Más 4x. Ahí está. ¿Ves? El trabajo en equipo siempre es fundamental, ¿eh? Más 4x. Muy bien. Esa es la función polinómica que nosotros tenemos ahora sí de manera polinómica. La anterior o la primera que me habían dado era una función polinómica, pero estaba escrita de otra manera, que quizás ustedes el año pasado vieron que se llamaba forma factorizada. Ya vamos a ver de qué se trata. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer con esa función? Ahí dice completar la tabla. ¿Qué tabla? Esa tabla que aparece ahí. Obviamente, ustedes ahora no... Esto lo van a hacer ustedes en sus casas. Esto va a ser el premio. Porque esos datos no se ven, no están ahí. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Van a tener que, para cada valor, reemplazar la X por 2, hacer toda la cuenta, y ese numerito que les da a ustedes, lo van a escribir en este lugar que está acá. Después reemplazan por 4 y lo ponen acá, reemplazan por menos 2, lo ponen acá, reemplazan por menos 3 y lo ponen acá. ¿Se entiende? ¿Qué onda? ¿Tipo el resultado? ¿Qué nos va a dar todo eso? Nos va a dar un número. ¿Quieren que reemplacemos por 2? ¿Tienen calculadora a mano por ahí? A ver, así hacemos el primero, si les queda armado. Alguien que tenga calculadora, a ver. Va a ser en la calculadora. 64 por 2 al cubo más 32 por 2 al cuadrado más 4 por 2. A ver si hay coincidencia con los resultados. ¿392 puede ser? Puede ser. Oh, por ser el primero lo vamos a anotar. A ver si alguien coincide con vos o están en disidencia. Vamos a escuchar alguna otra opción. 392. ¿A alguien le dio otro número? Primero al cubo creo que dice. Puso al cuadrado, lo hice mal. ¿Al primero? De vuelta. ¿Vamos de vuelta? Sí, anda. Vamos de vuelta. Entonces sería 64 por... A mí me dio 648. Bueno, ahí vamos, a ver. Acordate ese número. 64. A mí también 648. Bien, ahí me va gustando. 64 por 2 al cubo, más 32 por 2 al cuadrado, más 4 por 2. 648. Muy bien, chicas. No pasa nada, ese error de manejo de calculadora es muy normal. Había errado el cubo. Claro, está bien, está perfecto. 648. Entonces, esto va a quedar así. Fíjense, que sería lo que viene después. Después el ejercicio les dice que indiquen el dominio y la imagen. ¿Se acuerdan cuál era el dominio? ¿Qué valores de esta tabla van a ser los valores del dominio? A ver. Vamos que quedan 4 minutos nomás. ¿Cuáles serían los valores del dominio? ¿Lo de la X? Los de la X. Entonces yo voy a poner así, miren, muy bien. El dominio van a ser, entre llaves, el 2. ¿Se acuerdan que eran los valores que yo podía elegir? El 2, el 4, el menos 2. Bueno. El menos 2. Parezco un nene de primer grado escribiendo. Estoy aprendiendo a escribir, ¿eh? Y el menos 3. Esos valores son los valores del dominio. ¿Y los valores de la imagen? Tenemos alguno, por ejemplo, acá como valores de la imagen. Tenemos el primero. Para 2 le tocó 648.
y los otros 3 los van a tener que encontrar ustedes. Entonces, Sería ¿qué el son? resultado del reemplazo. Exactamente, los resultados que voy obteniendo son los valores de la imagen de la función. ¿Se entendió? Sí, Bien. sí. ¿Y después qué les pide? Después les pide que los Una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si vos el resultado de 2 lo multiplicás por 4, te da el otro resultado? No, no es el mismo. Ah, Una lástima, vas a tener que trabajar con la calculadora. No, porque cuando vos elevás el 4 al cubo acá no es lo mismo que multiplicarlo por 4, Miqueas. ¿Está bien? Bien el intento de ahorro, pero no tenés chance. Y si yo les pregunto... Profe, una Sí, diga. pregunta. Por supuesto, decime. ¿Tenemos que hacer la cuenta así copiada o la podemos hacer en la calculadora? No, lo hacen con la Pues como... calculadora y completan la tabla directamente. ¿Está bien? gracias. No, por favor. Entonces, después de completar nuestra tabla, dijimos que venía dominio imagen y después viene escribirlo en forma de función. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a hacer esto, miren. F, en lugar de poner X, para el primer valor que encontramos van a poner F de 2, entre paréntesis, igual a 648. Y esa es la notación de función que el ejercicio les pide. Que sería la última parte de este ejercicio que está acá. Escuchen, son 9:37. Si ustedes quieren, nos conectamos, porque esto ya termina, queda un minuto. El que se quiera volver a conectar, nos conectamos de vuelta 15 minutitos más y adelantamos, aunque sea 2 ejercicios más. Si tienen ganas y tienen tiempo y no tienen otra actividad. ¿Te parece? Dale. ¿Listo? Dale. dale. Ok, nos vemos. Chau, chau, chicos.